Bueno, esta es otra de las casas de vida que tenemos. En total son 12, como esta, cada una con su estructura. Y esta precisamente es un convenio con un agricultor muy comprometido. Y bueno, nos lo dio en régimen de cesión. Y en principio aquí, como es una cosa que no tiene otro tipo de utilidad, pues esto va a estar bastante tiempo utilizándose para esto. L2, lechuza, L2, lechuza. Ahora te digo cuánto hay. Esto vamos a anillar todos los que podamos. De la 6009-416. 6009-416. Sí. 204 gramos, 204 gramos. Dos ratones de campo y 2 topillos. Ok. A ver la despensa. Topillo. Topillo. Y ratones de campo. Y el otro está detrás, ya no lo muevo más. Estamos en el Olivar de Ireneo, acabamos de llegar. El primer trabajo que hacemos siempre, abrimos animales que son los que nos gestionan el control de cubierta, control de plagas, nos depositan sus excrementos y son pues una de las bases fundamentales de lo que es la agricultura regenerativa. Pues Pepe, cuéntame, ¿cuál es tu manejo que lo hace, por lo que vemos a simple vista, diferente al del vecindario? A ver, nosotros fundamentalmente lo que pretendíamos era recuperar la biodiversidad que se había extinguido prácticamente de todo el entorno. Cuando digo biodiversidad no me refiero solo a animal, también vegetal. Aquí ya no queda vegetación, plantas como margaritas que hacía 20 años que no veíamos, hemos vuelto a recuperar. Amapolas, incluso el opio sale por aquí, y luego biodiversidad como luciérnagas, que cuando yo era niño había muchas, se pegaron muchas décadas sin ver y ahora la hemos recuperado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nuestra agricultura en sí? Dedicamos el trabajo a lo que es el suelo, lo que es el entorno, lo que es el ecosistema en general, y dejamos un poco de lado el olivo. No se hacen tratamientos hacia el olivo, pero sí cuidamos de lo que es la tierra y el entorno. Pepe, habrá más de uno que te diga, muy bonito, tú tienes aquí, estás criando margaritas, estás cuidando el suelo, estás recuperando especies, pero ¿y de esto, de dinero, qué tal? Efectivamente, además muchísima gente piensa que lo ecológico produce menos. Un año como este, que el año pasado tuvimos una gran producción, que este año hemos tenido poda, pues puede parecer que es que esto pues, produce menos, pero en realidad las producciones medias se compensan un año con otro. Este año va a tocar menos aceitunas, porque el olivo ya de por sí, de manera natural, es becero. Aquí, como no influenciamos lo que es el sistema de vida, ¿no? el metabolismo del árbol, pues al final el árbol hace lo que tiene que hacer, ¿no? Este año toca becería, por suerte la parte de arriba sí que tiene más producción, con lo cual la media nos va a defender el que la finca siga adelante. Por otro lado tenemos la venta del producto, el aceite ecológico, al menos este año se ha pagado mucho mejor. Ha estado en torno a 7 euros el litro de aceite, cuando el convencional está en torno a 3.
O sea, hay más del doble de diferencia en precio. Y el gasto, nosotros aquí no gastamos nada, en productos cero, totalmente cero. En estiércol es totalmente autosuficiente, nos gestionamos con el estiércol de nuestra propia ganadería, con lo cual aquí los gastos son de regadío, porque es un olivar de regadío, y poco más. ¿Dónde vamos, Francisco? Pues vamos a seguir trabajando con Búho Real, vamos a visitar 3 plataformas y a ver cómo están, porque algunas no hemos hecho seguimiento este año. Pero antes vamos a ver el amanecer desde un olivar estratégico. Queremos tratar de escuchar los primeros cantos del alzacola rojizo, un ave procedente del norte de África, pero que pasa los veranos en el sur de España, en algunos puntos muy concretos. Es un ave en peligro, como tantas otras, es muy sensible a determinadas formas de hacer agricultura. ¿Qué escucháis? Se está escuchando un mirlo, una curruca cabecinegra, un carbonero a lo lejos, también se escucha la tórtola común y un trastor. El problema que tenemos es que precisamente la agricultura en los últimos años, como hemos dicho anteriormente, pues ha cambiado mucho y la presión sobre este pájaro cada vez es mayor. Otro de los problemas que tenemos es, por ejemplo, el estado en las fincas, digamos que mejor se conservan, son las fincas que no quitan la hierba con fitosanitarios, no utilizan glifosato. Es mucho mejor, evidentemente, porque por lo menos les quedan los recursos tróficos, le queda la alimentación a la alzacola. Pero hay otro problema, y es que cuando llega, precisamente ahora que tenemos la hierba alta, que es cuando empiezan a venir los ratacolas, y cuando empiezan también a criar otras muchas especies, porque podemos hablar de todo tipo de cogujadas, de totobías, pero incluso de las perdices, que ya sería de gran interés para el mundo cinegético. Y es curioso porque la mayoría de la gente de estas zonas son agricultores propietarios y al mismo tiempo son cazadores. Normalmente se quejan de que cada vez hay menos perdiz, pero todo el mundo que no fumiga pasa la desbrozadora ahora por la cama de las olivas, con el consiguiente peligro para los nidos de perdiz que hay en esa hierba. Entonces, por un lado, se quejan de que no hay perdiz, y por otro lo otro, quizás si se dieran cuenta, fueran capaces de recapacitar en ese aspecto, podrían decir, bueno, pues yo voy a esperar a quitar la hierba, a que haya pasado la etapa en que el pollo de perdiz ya haya nacido por lo menos. ¿Cuándo sería eso? Eso sería cuando se agosta la hierba. Ten en cuenta que las perdices están ahora poniendo, en 21 días nacen los pollitos, y los pollitos son nidífugos. Cuando nacen desaparecen. Si estamos dando con unos buenos progenitores, con una buena madre, un buen padre que saben reconducirlos, cuando ven el tractor ellas mismas se apartan de las zonas por donde viene el tractor y ya no hay tanto peligro. Pero como mínimo nos iríamos pues a un mes de julio para con efectividad y que fuera inocuo el pasar la desbrozadora. Pero no sé por qué motivo tienden a pasarla ahora en esta fecha. Quizás por adelantar trabajo, quizás porque está la creencia de que esa hierba se come el jugo de la tierra, jugo absurdo, puesto que la oliva tiene unas raíces pivotantes profundas que absorben la humedad de la parte baja, no de la parte de arriba. Quizás el problema que tiene ahora mismo la agricultura con estos riegos superficiales, continuos, lo que están haciendo es viciar a la oliva. Empiezan a absorber el agua por las raíces superiores, con lo cual en cuanto le falte un poquito de agua o haya una sequía aceptable y no se puedan regar, la oliva se viene abajo. Ahora mismo estamos a finales de abril, principios de mayo, es cuando los alzacolas empiezan a entrar. Van entrando primero, las primeras observaciones ya se han visto en Cádiz, en Málaga también. Jaén es un poquito más tardío. Precisamente estamos en este sitio, en este lugar, es una de las poblaciones más importantes que tenemos de alzacolas en la provincia de Jaén, y podemos ver una cubierta vegetal bastante extensa que ocupa un porcentaje muy alto del olivar. Concretamente esta finca hacen una gestión muy buena de la cubierta porque no la desbrozan ahora.
esta, la dejan que sequen y justo cuando seca, allá por el mes de junio, final de junio, julio, prácticamente todas las especies que crían en el suelo, cogujadas, perdices, han dejado ya de tener los pollos, los huevos, los pollos en el suelo, y entonces ya desbrozan. Y eso es muy beneficioso. ¿Qué determina? Que en este olivar haya una fauna totalmente diferente a lo que hemos estado viendo de aquí para atrás. Si nos callamos un poquito podemos escuchar prácticamente todas las especies que se pueden ver en el olivar. Hasta la totovía estamos escuchando ahora mismo. Aquí también hay totovía en esta zona. Totovía, cobujada, verdecillo, verderón, pardillo, tórtola europea, gorriones, alcaudones, mirlos, carboneros, curruca cabecinegra. Es simplemente escuchar. Ahora mismo no estamos escuchando arzacola porque todavía no ha venido a esta zona. Uno de los desafíos más importantes que presenta Jaén y otras provincias españolas es la del agotamiento, la sobreexplotación de sus recursos hídricos. El olivo, por los siglos de los siglos, ha sido y es en realidad una especie de secano, pero en los últimos años se ha puesto en regadío una inmensa cantidad de olivos. ¿Esto qué supone? Supone que la producción, por un lado, aumente, se puede llegar incluso a triplicar. La pregunta es, ¿a qué coste? Aquí base, ¿me oyes? Si sigues de frente conforme estás mirando ahora mismo, te vas a poner la vertical enseguida. Cambio. Vale, perfecto, voy a anclar ya. Bajo de manojo de cuerda la tienes, cambio. La base del nido está como a 2 metros de la cuerda, cambio. Esta sí es una cueva. Parece que hay... no lo tengo claro, si 2 o 3. Parece que 2. Esta es más grande. De la 10 02 664 10 02 664. Ok. Luego me dices el tipo de tierra que tiene ese cambio. $1344.
Esto es caliza. Bueno, pues uno de los principales problemas que tenemos también aquí es el tema de la utilización del agua. El agua ya no solamente se utiliza como tradicionalmente se venía haciendo, toda la vega que tenemos aquí detrás es una vega de pueblos de colonización de los años 50. La mayoría de estos pueblos se inauguraron en el año entre el 52 y el 56 y eran todo hortalizas. Esto aquí se sembraba alcachofa, berenjena, melón, sandía, pimientos, tomates, etcétera, de todo. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Sobre todo las últimas 2 décadas han ido transformando toda esta parte de hortal que había en plantaciones de olivos y las han seguido dejando de regadío. Claro, en la época de los años 50-60 se regaba por un sistema que venía desde su propio peso, desde el río, hacían una salida de agua por unas acequias y se iban dando turnos. Hoy en día eso ha pasado a crear una serie de balsas de riego tremendas, donde acumulan gran cantidad de metros cúbicos de agua y están regando durante todo el año los olivos. Entonces ese agua viene de 2 partes a las balsas de riego. Las que están próximas a los ríos tienen extracción del río, pero el problema que hay es que donde no está el río no tienen extracciones legales de agua, sino son perforaciones ilegales que principalmente viene de pozos que perforan en acuíferos. Hay que tener en cuenta que ese agua es agua de todo el mundo, ese agua pertenece al patrimonio y debería ser utilizada como recurso de necesidad para ciertos momentos, incluso para la población. No tendría el porqué el sector precisamente agrícola explotar esos recursos que solamente están favoreciendo a la población que se dedica a la agricultura, y más cuando precisamente se está utilizando en cultivos totalmente de secano, como es el olivo, simplemente para sacarle mucha más producción. Entonces eso debería estar mucho más regulado, aparte que la mayoría de los pozos no tienen permiso. Hay una picaresca, la gente pide permiso a minas, pero claro, una vez que Minas da permiso, no tienen luego el derecho, eso no da permiso de explotación del agua, te da permiso de la perforación, pero la explotación del agua tendría que pedir permiso a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y eso carecen casi todos de ellos. Lo que pasa es que, bueno, eso es fácil de detectar. Cuando vamos por los olivares, donde hay unas plaquitas solares, hay un pozo de perforación. Eso es cuestión de inspeccionar eso y ver si realmente eso dispone de los permisos necesarios o no. Pero hasta la fecha es que ni Medio Ambiente ni Confederación está inspeccionando eso. Entonces, claro, ahí el que más golfo es, pues más se aprovecha del bien común. Bueno, ahora vamos a seguir con búho real. Aquí hay una pareja nidificante y vamos a ver si localizamos la plataforma y procedemos al anillamiento. Ahí se ve el búho. ¿De dónde ha salido, Fran? De aquí, de la pared, de mitad de la pared. Nos está llevando Fran por caminos... ¿Qué? Por caminos de cabra. De domingueros, no precisamente. Si te das cuenta, ahí algunas veces también ha criado el búho. ¿Dónde? Mira ahí, justo detrás de la esparraguera, ahí, en ese huequecillo. Aquí en ese hueco. Sí. Ah, sí, que tiene huesitos. Sí. Sí, ahí se ven, mira los huesos. ¿Qué vemos por ahí?
Ahí hay una plataforma que otro año he criado, pero esta vez está vacía. Vamos a buscar otra, a ver si tenemos más suerte. El búho ha salido de la pared, uno de ellos. Ya he revisado 2 plataformas y no hay actividad. Voy a mirar a ver si hay una tercera, que creo que la había, y ya te voy diciendo. Aquí más se han ido. ¿Has salido, pero qué estaba? ¿En algún tipo de posadero o crees tú que ha podido salir de alguna covacha, cambio? No, era un posadero, estaba en un posadero. Mira qué chorro de agua he hecho. ¿Vais bien? Vamos. Por aquí no había ningún hoyo, ¿no? No, da la impresión de que sí, pero no. Aquí nido a base. Todo perfecto, se han marcado los 2 pollitos del nido y nada, vamos para abajo. Con otro nido, este está en una zona de espartal, ¿vale? De un acceso relativamente fácil. Pero también hay que tener cuidado a la hora de aproximarse porque hay muchísima pendiente. Esperemos que esté todo bien. Ahora estamos en una isla de vegetación natural en mitad del mar de Olivos, y aquí en esta pequeña islita de vegetación natural tenemos otro nido de búho real. Bueno, también aprovechando un poco la densidad de conejo que hay en la zona, y vamos a ver si tenemos suerte, no se han ido y podemos marcarlo. Aquí podemos ver la cornicabra, la Pistacia terebinthus, y bueno, aquí vemos como si se deja un poquillo a la naturaleza funcionar, mirad qué maravilla puede llegar a formar. Almez. Este es el almez. Celtis australis. Estos hay mucho en la ciudad de Lisboa, ¿sabes? ¿Sí? Sí, como árbol ornamental. Sí. Esta es la Fillerea oleoides, Rhamnus oleoides. Esta es una rhamnácea. Me ha ido la pinza. Claro, ahora ya te queda la duda. Si me ha salido de aquí, el búho está aquí.
Eso supuestamente, cambio. Ya hemos hecho la aproximación al nido, la verdad es que está en un sitio bastante abrupto, aunque se puede entrar a pie. Ya está, simplemente como siempre se marcan y a seguir. Aquí la verdad es que el sitio es bastante complicado el acceso. Y aquí tenemos los dos. Uno, y están bastante grandes. ¿Este está muerto? No, no, está. Ok, échale una fotografía y pon alguna cosa de referente al lado, aunque sea tu pie, cambio. ¿Quieres que ponga la mano? Ya está. Bueno, va. Aquí estamos viendo el lagarto ocelado. Sí, Como vemos, se han comido ya parte importante del cuerpo. Fran, ¿tú cómo empezaste con esto de los pájaros? ¿Cuál es el origen de esta afición tuya tan grande? yo creo que esto no es una afición. Esto lo lleva en la sangre desde que nace. A mí desde chico, desde muy chico, me han gustado muchísimo los animales. Y bueno, sí podemos decir, siempre he tenido una referencia que era, muchos de nuestra edad la hemos tenido, era Félix Rodríguez de la Fuente, con sus documentales, con sus vídeos. Pero aparte de Félix Rodríguez de la Fuente, yo siempre he tenido un contacto muy directo con la naturaleza. Claro, ten en cuenta que yo vengo de un pueblo, pues donde no conoce a nadie, en un pueblo pequeñito no hay nadie naturalista. Si te arrimas al mundo del cinegético, de la caza, tampoco me iba. Yo la verdad es que matar animales por matarlos, no, por diversión, no le encuentro ningún sentido. Si necesitásemos comer, no hay ninguna pega. Pero matar por diversión no termino de encajarme en ese mundo. Me metí en el mundo del silvestrismo, bueno, capturaba los pájaros, los veías cantar, luego soltaba uno, te quedabas con otros para tener, tampoco me llenaba. Entonces siempre me ha gustado hacer biología, hice biología, acabé la carrera y fui a hacer biología y me metí en este mundo. Lo que a mí me gustaba era esto, yo quería hacer conservación, siempre he tenido una premisa, que quien me conoce lo sabe, porque es que lo digo mucho, es que a mí siempre me ha dado mucha envidia mi padre cuando me contaba que conocían de niños 20 nidos de tórtola, que veían un montón de pájaros por todos sitios. Yo eso pues lo he visto a medias, no lo he visto, y siempre he querido que mis hijos como mínimo vean lo que yo estoy viendo, y es mi premisa de vida, y todo lo que estoy haciendo en base a la conservación es para eso, para que mis hijos lo vean. Intentar que generaciones venideras no pierdan este rico patrimonio natural que tenemos, que es totalmente compatible con el desarrollo de la humanidad en general, pero no hemos empecinado en que no, y bueno, algunos tendremos que decir que sí es posible. Este es otro ejemplo de hasta qué punto se puede destruir el suelo, se puede destruir un terreno completamente cuando el manejo por parte de la agricultura está mal hecho. Aquí vemos cómo se está arrastrando todo el suelo, creándose unas cárcavas profundísimas y unas heridas que parecen ya irrecuperables. ¿Qué estamos escuchando, Fran? Mira, se está escuchando jilguero, triguero, pinzón, ruiseñor común, tórtola común, coujada, golondrina común, carbonero,
verdecillo. Abejaruco. Eso una paloma torcaz. Juan Manuel, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando ahora mismo todas las aves que hay en lo que es el cauce del Guadalquivir. Este es el río Guadalquivir, que pasa por la zona de esta de Tiraca, que era una ciudad íbera que había, y luego pasó a ser ibero-romana, y discurre, como ya digo, por el cañón este río Guadalquivir, y tiene un bosque de galería muy interesante, en la cual se encuentran bastantes especies. Ahora mismo se está oyendo, por ejemplo, el torcecuello, se está oyendo también de fondo varios ruiseñores bastardos, ruiseñor común también, y bueno, pues por la zona esta pues discurren sobre todo oropéndolas, en los bordes del río, donde hay zonas más despejadas del río, hay martín pescador, y luego crían también en los cortados de aquí mucho abejaruco. Otro dato que tomamos, muchos nidos son los de los materiales peligrosos. En este caso del nido de búho no, porque el nido de búho no acarrea para preparar el nido, simplemente de la cueva o el abrigo donde va a criar, limpia las piedras más gruesas que hay, deja la tierrecilla y sobre eso pues ponen los huevos e impolla. Lo que pasa es que hay otros animales que antes de poner los huevos y empollar, lo que hacen es que construyen un nido, como por ejemplo pueden ser las cigüeñas, ciertos tipos de águilas como el ratonero, el águila calzada, los cuervos, los milanos, y entonces ellos acarrean materiales de naturaleza para poder hacer la cama para luego poner los huevos. Y en esos materiales que acarrean también no solo materiales naturales, sino desechos humanos que tenemos en el campo, como son las cuerdas de rafia, como son los plásticos. Ellos los llevan allí y concretamente la cuerda de rafia y los plásticos son un problema para los nidos y son el causante de la muerte de, por ejemplo, el 20% de cigüeñas que nacen en la provincia de Jaén. Porque si es un plástico, lo hace es que los días de lluvia, mientras que si llueve en el nido, eso sale el agua por debajo, cuando hay un plástico, lo que hace es que retiene el agua. Y ese agua puede hacer perderse los huevos o morirse los pollitos. Y cuando son cuerdas, el manejo de las cuerdas, colocándolas como si fueran brindas de hierba, lo que hace es que se atan en los pollitos. Y entonces mueren o bien por estrangulación, o bien por ataduras en las patas que hacen que el pollo no pueda moverse, no come y llega un momento en que muere. Pepe, hemos visto cárcavas donde las heridas de la erosión nos han dejado perplejos, hemos visto verdaderos barrancos, Sí, así es. pero hectáreas y hectáreas y hectáreas de olivar donde la gente está directamente cultivando en el subsuelo. ¿Tú aquí tienes erosión? Yo aquí la tuve. Aquí teníamos dos arroyos que no podíamos cruzar. Cuando heredamos este olivar, el arroyo era una zona que imposible de cruzar. Teníamos que entrar por la parte de abajo o por la parte alta. Ahora, a raíz de que dejamos cubierta vegetal y hemos hecho diques en los arroyos, porque hicimos una especie de diques que ahora si quieres te los muestro, son unos diques para frenar la velocidad, hemos conseguido que no haya ese arrastre de agua, no haya arrastre de sedimentos porque tampoco hay un laboreo como tal, y lo mejor de todo es que no haya un lavado de semillas. Entonces, en el momento que nosotros dejamos un suelo desnudo, el agua corre libremente, no hay nada que la retenga. Muchos agricultores piensan que labrando conseguimos retener el agua. Y sí que es cierto que cuando el agua es un agua, mejor dicho, la lluvia, cuando la lluvia es una lluvia más suave, podemos retener un poco, pero cuando la lluvia es torrencial, perdemos el agua y perdemos todos esos sedimentos sueltos que nosotros hemos proporcionado en el laboreo. O sea, es muy importante, tanto para retener agua como para retener suelo, el dejar cubierta. Pero todo el año, además. Aquí la cubierta está todo el año. En primavera está verde, en verano está seca, pero todo el año hay cubierta. Y Pepe, tú decías antes que en el olivar convencional se ve mucho el encontrar árboles que están debilitados, pero de repente se les chuta, se fortalecen puntualmente, vuelven a caer. ¿Puedes explicar esto un poco? Claro, al final, como cualquiera de nosotros, ¿no? Un ser que tiene vida,
pues hay épocas en las que tú estás resfriado, hay épocas en las que tú te encuentras mejor. El olivo al final lleva un ritmo, vamos a encontrarnos el olivo en una época muy bonita, en el que le vamos a ver color, le vamos a ver vigorosidad, y otras épocas, como puede ser invierno-verano, pues que el color pues resulta más apagado, que al final es una autoprotección del árbol, porque también este cambio de tonalidades hace que el árbol se proteja de atraer o no atraer insectos, con lo cual estamos interfiriendo directamente en la naturaleza del árbol, y por medio de productos, por agroquímicos sobre todo, pues fomentamos el que el árbol tenga un movimiento de savia, el que coja un color más verdoso, el forzarlo a que haga una producción, un cuaje o una floración mayor de la que puede, ¿sabes? Cuando le metemos el producto, efectivamente el producto funciona, pero en cuanto que pasan los efectos, digamos, el árbol vuelve a su estado natural. Entonces es muy fácil que veamos árboles apagados, que le hagamos un tratamiento con químicos, le veamos vigorosidad pasajera, y cuando llegue el verano, pues sucede lo que sucede. Perdemos cosecha, el árbol se nos apaga, luego pues muy fácil, pues lo achacamos a sequía, lo achacamos a cambios climáticos, pero en realidad tenemos que achacarlo a que el árbol no lleva un sistema o un movimiento natural. El movimiento es forzado, es un movimiento artificial. Iban las mujeres con rodilleras y al menudeo, y las aceitunas se deshidrataban, los tomates se deshidrataban. Es que eso lo hemos vivido, Francisco y yo. Hemos vivido la agricultura sostenible, tío. O sea, el que antes tenía un trozo de tierra era para ser autosuficiente, no para ser un dependiente. Hoy en día los agricultores somos esclavos todos. Todos dependemos de un mercado, todos dependemos de una cosecha. Antiguamente, pues si no tenías aceitunas, tenías el peraz que te daba la pera, o tenías el trozo de huerta, pero es que ahora hemos dedicado todo el espacio a un solo cultivo, con lo cual, y dependemos básicamente de que el cultivo funcione o no funcione. Y hoy en día la tierra no es algo de autosuficiencia, es un negocio. Prácticamente para... Y nosotros hemos vivido el cambio de nuestros abuelos a nuestros padres, pero vamos a vivir Los el cambio jóvenes... a los grupos de inversión, porque la gente joven no quiere ir al campo. Y Francis, tío, lo que yo digo, los peores son los jóvenes, los menores de 30 años, porque los que tenemos 40, 50 años sí lo hemos vivido, pero el que tiene 30 años hacia atrás no ha visto un campo con pájaros. El campo sin pájaros normalizado. A mí me han llegado a decir chavales jóvenes, que porque sabéis que hago publicaciones, hice una publicación pues, de un charco en el que hay ranas, hay sapos, y me decía un chaval con 20 y pocos años que sí, hombre, un sapo entre los olivos, que dónde íbamos a llegar. ¿Qué es lo que ves que tiene salud de este follaje? No sé. Bueno, al final, pues... Las flores, los... Un poco lo que te quería decir, el agricultor que es convencional lo que pretende es que el árbol todos los años tenga un cosechón. El ecológico no buscamos eso, el ecológico buscamos que el árbol produzca lo que pueda producir. Vienen de un año que ha estado bueno de carga, fue un año muy bueno, a 60 kilos por árbol de 40 años, y al final este año, ¿qué más podemos exigirle? Le exigimos una carga que él pueda ir desahogado y que defienda el gasto de mantener este olivar. El gasto y que nos deje algo de beneficio, por supuesto. Entonces, no buscamos una superproducción, buscamos la mejor producción, eso sí. ¿Qué tienes aquí? Aquí tenemos un núcleo de vida, que decimos, esto era una zona muy encharcable, además, bueno, ya se ve todavía los restos. Esto era una zona encharcable en el que no conseguíamos sacar adelante el árbol. Entonces decidimos, en estos puntos que eran más críticos, hacer núcleos de vida. Núcleos de vida es una zona donde tenemos comida, agua y refugio, y nos sirve para atraer biodiversidad. En este caso, pues bueno, aquí tenemos ranas, tenemos sapos, hay alguna culebrilla, también le va a dar de beber a muchísimas aves, no solo a las de nuestra ganadería, y nos atrae insectos que nos van a beneficiar tanto en la polinización, como en el control de plagas, como en la gestión de lo que es el ecosistema en sí. Entonces, son zonas para mí muy importantes, porque aunque sí que es cierto que un lugar donde podíamos tener un árbol, es una zona desaprovechada por un solo olivo, pero sí que beneficia a todo el entorno, a todo el conjunto de árboles que hay alrededor. El tema de rentabilidad, ¿no? Que todos nos preocupamos, ¿es rentable, no es rentable? En primer lugar, un cultivo que sea ecológico, mejor dicho, regenerativo, que es el manejo que yo llevo, si está bien llevado no va a haber una caída de producción, no va a haberla, si hay un buen manejo y una buena gestión. Y luego tenemos que tener en cuenta el ahorro de gastos. Aquí no nos gastamos ni un céntimo en productos fitosanitarios. El primer año que heredamos este olivar era un olivar convencional. Y nosotros quisimos llevar pues, la misma gestión. Nos gastamos 12.000 euros en productos en 14,5 hectáreas. Esto cualquiera que usa productos
sabe que no es ninguna locura, sabe que no estoy exagerando, fueron 12.000 euros solo en productos, para fertilización, abonos sólidos, fungicidas y demás, ¿no? Lo que es el tratamiento de todo el año del olivar. La producción, en vez de incrementarse, lo que hizo fue recaer, con lo cual, después de una inversión de ese dinero, vemos una recaída, decidimos no usar ningún tipo de producto y ahorrarnos esos 12.000 euros. Dejamos de echar productos, nos ahorramos los 12.000 euros y esa cosecha fue en incremento, con lo cual no tengáis miedo a perder cosecha y en el caso de que en esa transición hubiera una recaída, que pudiera suceder, tened en cuenta el ahorro que vais a tener en cuanto a productos, manejo del producto, trabajo del producto, combustible del tractor que echa el producto.